Hola, buenas tardes. Efectivamente, Raquel, lo más probable es que se produzca un aumento de la volatilidad a corto plazo durante esta semana y la semana que viene. Pero antes de contestar a tu pregunta, tenemos que ver los dos hechos más importantes, la situación de partida. ¿De acuerdo? Tenemos por un lado una reunión del FON. Todos sabemos que hoy a las 8:30 Powell comparecerá y todo el mundo va a estar atento a dos hechos. Primero, sus palabras y en segundo lugar, a las proyecciones macroeconómicas realizadas por los miembros del FON, es decir, las previsiones que tienen los miembros del FON en materia de crecimiento, en materia de paro, en materia de inflación, etc. Y sobre todo a los gráficos de puntos. Los gráficos de puntos, como saben ustedes bien, son unos gráficos en los que cada uno de los miembros del FON pone el puntito en el nivel en el que él cree que van a estar el tipo de interés de los fondos federales en el año 2022, en el año 2023 y en el año 2024. ¿De acuerdo? Yo, en este sentido, quiero decirles que una cosa son cuáles son las proyecciones, las expectativas que tienen los miembros del FON y otra es la realidad. Es decir, la realidad en el que el FED sitúe el tipo de interés de los fondos federales en el año 2022, en el año 2023 y en el año 2024. No tiene nada que ver. Es más, con todo el respeto del mundo hacia los miembros del FON, en mi experiencia debo de decirles que son bastante fallones, se equivocan con bastante frecuencia. Ahora bien, es indudable que, teniendo en cuenta la situación que presenta el mercado, la opinión de estas personas, aunque luego se equivoquen, va a influir en el movimiento a corto plazo del SP500 y va a provocar un aumento de la volatilidad, indudablemente. Ya tenemos por un lado la reunión del FON. Pero es que además tenemos otro hecho muy importante que se produce esta semana y concretamente el viernes. El viernes expiran una gran cantidad de contratos de futuros y opciones, ¿de acuerdo? Sobre índices, sobre acciones, etc. Yo quiero que se fijen especialmente en el gráfico que les recojo de Goldman, ¿de acuerdo? Tal y como pueden ver, expiran casi 4,3 billones europeos en opciones. Sí, billones europeos o trillones estadounidenses. Y la mayor parte de estas opciones tienen como activo subyacente el índice SP500, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ven ustedes que las razones por las que se va a incrementar la volatilidad son claras. Por un lado, reunión del FON y por otro lado, esta enorme expiración de contratos de opciones sobre el SP500, ¿de acuerdo? Ahora bien, antes de acabar con los contratos de opciones, yo les tienen que venir conmigo y vamos a pensar juntos, ¿de acuerdo? Cuando uno ve cómo son las posiciones que tienen abierto los gestores de fondos y los particulares en opciones, lo que estamos viendo es que la mayor parte de ellos han comprado opciones put para proteger las posiciones que tienen en cartera. ¿Por qué? Bueno, porque los medios de comunicación les han metido mucho miedo, y especialmente Goldman les ha metido mucho miedo, porque creen que el FON, o los miembros del FON, van a estimar que durante el año 2022 va a haber 3 subidas de tipos, otras 3 o 4 en el año 2023 y otras 3 o 4 en 2024. Entonces muchos de ellos han sido prudentes y han comprado opciones put. ¿De acuerdo? Es más, si ustedes se fijan, en este gráfico que les muestro, el miedo de los gestores de fondos se aprecia también en los niveles de efectivo que tienen los fondos de inversión. Tal y como pueden ver, los niveles de efectivo son bastante altos, están por encima del 5%. Vamos a volver a las opciones. Como os he dicho anteriormente, los gestores de fondos, el miedo que tienen, les ha llevado a comprar opciones put para proteger sus posiciones. ¿De acuerdo? ¿Esto qué supone para los dealers? Los dealers, que dan contrapartida a los gestores de fondos en sus compras de opciones put, los dealers les han vendido las opciones put. Pero los dealers cubren sus posiciones, ¿de acuerdo? Porque ellos no adoptan posiciones direccionales. Entonces, las opciones put que les han vendido a los gestores de fondos, ellos lo han cubierto vendiendo futuros. ¿De acuerdo? Bien, han vendido futuros y son los que han provocado la caída del precio del SP500, del futuro sobre el SP500. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede el viernes? El viernes expiran una gran cantidad de contratos de opciones put. En el momento que expiren los contratos, ya los dealers no pueden tener la posición abierta. Los dealers tendrán que cerrar ese enorme volumen de posiciones cortas, porque ya no les sirve de cobertura, porque ya ha expirado el contrato de opción put. ¿Y esto qué supone? Bueno, pues que todo lo que han vendido lo tienen que recomprar. Y claro, todo el mundo está esperando la expiración de los contratos de futuros y opciones para que esa enorme cantidad de contratos de futuro sobre el BIS que están vendidos sean recomprados. Y por lo tanto, habrá una presión fuerte alcista para que suba el SP500. Además, tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque ya les he dicho a ustedes que Goldman estima que el volumen de posiciones abiertas en los mercados de opciones es cercano al 4,3 billones y la mayor parte de ellas son sobre el SP500. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quiero que les quede claro que el viernes todo el mundo está esperando
una gran oleada compradora cuyo dinero procederá de la cancelación de posiciones cortas por parte de los dealers, ya que no les serán necesarios para cubrir las opciones put que han vendido a los gestores de fondos, porque esas opciones ya han expirado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ven ustedes que tenemos una fuerza compradora clara, pero no sabemos cuándo se va a materializar plenamente. De tal manera que hace que este vencimiento sea especialmente difícil. Y esa es la razón por la que yo he considerado varios escenarios. Antes de entrar a abordar los escenarios, quiero que se fijen en este gráfico intradiario del S&P 500 porque quiero que ustedes sepan los niveles más significativos. Bien, tal y como pueden ver en el gráfico, observarán que el S&P 500 perforó ayer el soporte de la zona 4.657. Lo ven ustedes ahí como perforó, ven ustedes ahí que con una línea continua, una flecha continua de color rojo les he dibujado la caída que experimentó el S&P 500 hasta dirigirse al soporte de la zona de los 4.600. Ya tenemos dos referencias. La primera, 4.657. La segunda, 4.600. Volvemos al gráfico. Tal y como pueden ver, cuando el S&P 500 llegó al 4.600, ahí rebotó. ¿De acuerdo? Ven ustedes que rebotó y subió a la zona del 4.639. Ven ustedes que con una flecha de color rojo continua les he dibujado ese rebote. Luego ya tenemos tres referencias muy importantes. La primera referencia, 4.657. La segunda, 4.600. Y ven ustedes que el rebote ha llevado al S&P 500 al 4.639. ¿De acuerdo? Vemos que existe una resistencia muy importante entre 4.639 y 4.667. Vamos a contestar a la pregunta que me ha hecho Raquel. Raquel nos pregunta, ¿va a apaciguar Powell los mercados? Yo no lo sé. Entonces vamos a considerar dos escenarios, que los apacigüe o que no los apacigüe. Vamos a considerar qué sucedería si Powell apacigua los mercados. Hombre, si Powell apacigua los mercados, pues habría, como todo el mundo, todos los inversores han considerado un escenario muy agresivo por parte de Powell y que va a cambiar el discurso del FOM, pues todo el mundo se pondría a comprar. Y como mucha gente ha comprado opciones put, las vendería, ¿de acuerdo? Entonces los dealers las comprarían y automáticamente esos contratos de futuros que tendrían vendidos, los dealers los volverían a recomprar. ¿Y entonces qué sucedería? Pues que la bolsa subiría con mucha fuerza y el S&P 500 superaría el 4.660 y sería la zona de los 4.720, tal y como pueden ver en el gráfico que les he representado. Ven ustedes cómo ahí se produciría una superación del 4.639, del 4.657 y nos iríamos al 4.720. Bien, vamos a considerar ahora que Powell no apacigua los mercados. Entonces vamos a considerar un discurso radical y un discurso no tan radical, ¿de acuerdo? Vamos a considerar un discurso radical, agresivo, que cambia notoriamente el comportamiento esperado del FED. Bueno, en ese caso concreto, tal y como pueden ver en el gráfico, el S&P 500 perforaría el 4.600, nada más perforarlo, subiría un poquito, sería incapaz de superar el 4.639 en ese rebote y a continuación desplegaría un nuevo tramo a la baja. Tal y como nos ha representado en el gráfico, en ese caso concreto, ven ustedes que se dirigiría a la zona de los 4.550, 4.530, donde ahí tiene un soporte muy importante. Por lo tanto, si Powell se manifiesta agresivo, si cambia radicalmente el discurso del FED, lo más probable es que el S&P 500 perfore el 4.600, haya un pequeño rebote y a continuación una caída a la zona 4.550, 4.530. Supongamos que Powell no se muestra tan agresivo y vemos que decimos, bueno, pues vamos a subir los tipos de interés, lo más probable es que sea 2 veces en el año 2022, 3 veces en el año 2023, pero bueno, lo iremos viendo en función de cómo se vaya comportando la inflación en febrero y marzo. En ese caso concreto, el S&P 500 probablemente caería inicialmente y si tras perforar el 4.600 se girara al alza y superara el 4.639, muy probablemente subiría durante la sesión de hoy, durante la sesión del viernes y durante los primeros días de la semana que viene. Y entonces se dirigiría de nuevo a la zona de máximos. Sí, a mí el escenario que más me gusta es este tercero, ¿de acuerdo? Y si ustedes me preguntan cuál es el escenario más probable, hombre, yo no lo sé, ¿de acuerdo? Pero mis deseos coinciden con lo más probable. Yo preferiría que se diera este tercer escenario. Adiós, hasta luego, que pasen buena tarde y sobre todo que disfruten el programa que esta tarde harán en Negocios Televisión y que yo intentaré asistir.